Cordial saludo. Continuando con nuestro proceso formativo, vamos a hablar en este video de la construcción de las fuentes de verificación de la matriz del marco lógico. Ya en un video anterior vimos cómo se construye el resumen narrativo. Posteriormente, en un video largo también y complejo, vimos cómo se construyen los indicadores. En esta oportunidad vamos a ver cómo se construyen las fuentes de verificación y tenemos tres objetivos específicos que básicamente es definir qué son las fuentes de verificación. En segundo lugar, para qué se utilizan esas fuentes de verificación dentro del enfoque de la matriz de marco lógico, y como tercer y último objetivo específico, cómo se formulan esas fuentes de verificación. Entonces, ya hemos formulado nuestros indicadores. ¿Qué sigue? Dentro de la matriz de marco lógico tenemos como un breve resumen, que es una matriz de 4 columnas y 4 filas, una fila que corresponde al fin del proyecto, otra fila que corresponde al objetivo, otra fila que corresponde a los componentes y la última fila que corresponde a las actividades, que se llama matriz de marco lógico porque debe obedecer a una lógica vertical y debe obedecer a una lógica horizontal. Estamos construyendo esta lógica horizontal y lo que nos queda es formular las fuentes de verificación, determinar esas fuentes de verificación, que son esos documentos donde nosotros vamos a poder verificar los datos, la información, para aplicar estas fórmulas, y por eso se convierte también en una herramienta de evaluación. Entonces recordemos, el resumen narrativo y los supuestos son herramientas de planificación dentro de la matriz del marco lógico, y las herramientas de evaluación y seguimiento son los indicadores y las fuentes de verificación. Las fuentes de verificación como una herramienta de evaluación. Después de haber formulado los indicadores, el paso siguiente es determinar las fuentes de verificación. Las fuentes de verificación se definen como los documentos en los cuales el evaluador puede encontrar la información necesaria para verificar los resultados obtenidos por el proyecto, planificados a través de los objetivos y determinados a través de los indicadores. Es decir, recordemos que el indicador es un concepto abstracto, el objetivo es un concepto abstracto, el indicador es un concepto aterrizado, es un valor numérico que me permite determinar exactamente el cumplimiento y el alcance de ese objetivo, y por eso se convierten tanto los indicadores como las fuentes de verificación en herramientas de evaluación, porque la fuente de verificación es aquella que me permite encontrar la información para, aplicando la fórmula definida o determinada en el indicador, verificar el alcance del proyecto. Dicho de otra manera, son documentos, son papeles, son informes en los cuales el evaluador podrá encontrar la información necesaria para que, al aplicar las fórmulas determinadas en los indicadores, se pueda corroborar el alcance y los resultados obtenidos por el proyecto. Otra manera de decirlo: en los indicadores, el formulador determinó unas variables. Con estas variables se construyen unas fórmulas matemáticas, las cuales, cuando el evaluador ex post aplique esas fórmulas, se puede determinar el grado de cumplimiento del objetivo con respecto a la meta planteada. Entonces, las fuentes de verificación son los documentos donde puedo hallar la información para poder aplicar las fórmulas. Así de sencillo. Yo vuelvo y repito, en los videos intento explicar la definición enciclopédica, pero también una definición práctica. ¿Qué es la fuente de verificación? El documento donde voy a encontrar la información para poder aplicar las fórmulas. ¿De dónde salen estas fuentes? Lo primero que tenemos que hacer es el análisis de los involucrados en el proyecto y de cada uno de los mandatos que tienen esos involucrados al interior de esto. Ustedes se preguntarán, ¿cómo así? Recordemos que en el enfoque de marco lógico, cuando nosotros estamos armando o construyendo el árbol de problemas,
Nosotros, la idea es que nos reunamos con todos los involucrados dentro del proyecto. Yo identifico esos involucrados, les doy un rol en el proyecto, más adelante vamos a ver eso del concepto de rol que es, y analizo los aportes que cada uno de ellos hacen, pueden ser documentos, pueden ser leyes, puede ser aporte de dinero, o las razones que ellos tienen para asumir su rol. Por ejemplo, si encuentro un oponente, ¿cuál es la razón para que ellos se conviertan en oponente? Técnicamente, a los aportes que ellos hacen, puede ser, por ejemplo, los ministerios pueden aportar normatividad, las alcaldías pueden aportar el dinero. Técnicamente, en el enfoque de marco lógico, a esos aportes se les llama mandatos. Y determinando los mandatos, podemos llegar, esa es la primera fuente para saber cuáles son los documentos que salen a partir de esos mandatos. Esto es un ejemplo, ustedes pueden construir el cuadro que quieran, este es el que yo utilizo cuando formulo mis proyectos, un ejemplo de un cuadro de análisis de participantes. Entonces, tengo aquí el tipo de participantes. Pueden ser participantes a nivel nacional públicos, como los ministerios o departamentos administrativos. A nivel privado puede ser FENALCO, Dirección Nacional. Puede ser una ONG que tenga influencia en todo el país. Puede ser otro actor, una embajada puede ser. A nivel departamental también, si es público, el departamento. Si es privado, una secretaría departamental. Si es privado, un ente privado, por ejemplo, FENALCO Beta. Una ONG que tenga influencia en el departamento, otro, y a nivel municipal exactamente. Yo identifico aquí listo el nombre de la entidad o del participante, las acciones que va a desarrollar en el proyecto. ¿Qué acciones? Por ejemplo, a nivel nacional el ministerio me puede aportar normatividad, no necesariamente plata. A nivel departamental me puede apoyar con algo en especie. A nivel municipal puede darme el dinero y tengo los beneficiarios u otros participantes. El tipo de participación, si es cooperante, si es beneficiario, si es oponente o si es perjudicado. Cooperante, oponente, beneficiario o perjudicado. Yo escribo una X en cada uno de ellos y digo el tipo de concertación realizada con el participante, porque eso me lo pide el enfoque de marco lógico. Entonces, este cuadrito me permite aterrizar que yo de verdad considero que cuando los formuladores del proyecto colocan un solo participante, es muy como muy simple esa formulación, excúsenme la expresión, da que decir, que criticar de un formulador de proyecto que coloque un solo participante. A veces solo colocan los beneficiarios. Entonces, identificamos el tipo de participante. Posteriormente identificamos el mandato, el aporte, el mandato o aporte que va a desarrollar. Nosotros aquí decimos acciones que desarrollará, el mandato o aporte que va a desarrollar dentro del proyecto. El rol que va a desempeñar, ese es el rol, si es oponente, oponente, beneficiario o perjudicado, ese es el rol que va a desempeñar dentro del proyecto. Y analizadas estas tres variables, se procede a verificar el tipo de información que cada participante aportará y la clase de documento que se elaborará con base en la información que genera cada participante. Entonces, este es el cuadro donde digo tipo de concertación, porque esto es lo que me pide la materia, el enfoque de marco lógico, el tipo de concertación que hago con cada uno de esos participantes. Pero yo creo otro cuadrito que aquí, en vez del tipo de concertación, yo cambio este título de esta columna y le coloco el tipo de información que aportará, para colocar el tipo de información y, en lo posible, el documento que cada uno de esos participantes va a elaborar con base en la información que entregue. Entonces, este cuadrito es el mismo anterior, solo que lo reformo para las necesidades de mi proyecto. Una vez hayamos definido el tipo de información y el documento, contrastamos cuál de ellos es pertinente con cada indicador y lo listamos en la matriz. Es decir,
Dentro de este tipo de información que saca cada uno de estos participantes y el documento, nosotros nos devolvemos a la matriz de marco lógico, ¿sí? Y como aquí tenemos el indicador, entonces yo digo, vea, esta información me sirve para este indicador, esta información me sirve para este otro, esta información me sirve para este otro. Lo listamos en la matriz. Importante, muy importante, los documentos que no sean de entidades oficiales, tanto del nivel público como del nivel privado, es necesario que los construya, los adopte y los archive el proyecto. Es decir, lo que yo quiero decir con este aviso de importancia es que no hay excusa para que cuando venga el evaluador ex post yo diga que la información no existe. Es decir, no me puedo inventar un documento. Si de pronto es de los beneficiarios y los beneficiarios hacen un acta y ellos se quieren quedar con el acta, yo tengo que sacarle por lo menos una fotocopia y meterla dentro de los documentos del proyecto. Eso es lo que quiero decir con este aviso de importancia. No hay ninguna excusa para que el día de mañana, porque acuerde que la evaluación ex post del proyecto se realiza después de que este haya terminado. Entonces no hay ninguna excusa para decir, no, es que los beneficiarios se dieron el acta pero a mí se me olvidó fotocopiarla o no me la quisieron entregar. No, yo tengo como formulador del proyecto que analizar si los documentos, si el que va a producir el documento no es una entidad oficial, pública o privada, que va a perdurar, y entonces yo tengo que o construir el documento o tengo que buscar la manera de tener una copia y archivarla dentro del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Si la información surge, por ejemplo, de los beneficiarios, de una junta de acción comunal, de una unión temporal, que de pronto se convierta en oponente, asuma el rol de oponente dentro del proyecto, o de cualquier entidad que pueda desaparecer el día de mañana, o que pueda trasladarse con el transcurso del tiempo, el formulador debe prever como acción del proyecto construir o adoptar ese documento. Es decir, archivarlo dentro de la documentación del proyecto e igual el documento debe existir. No se puede salir con la excusa 2 años después de formulado el proyecto, es que la información debió haberla tenido la Junta de Acción Comunal, pero esta la votó, o la Junta ya no existe, o cambiaron a los dignatarios y no entregaron archivos. No, estas excusas no funcionan dentro de los proyectos. Una vez definida esta salvedad, ¿qué tipos de fuentes de verificación se pueden establecer? Algunos tipos, hay muchos más. Yo lo que quiero es que les quede a ustedes claro cuáles son los documentos que puedo utilizar como fuentes de verificación, documentos oficiales de cualquier índole, es decir, los documentos que expiden las entidades oficiales, encuestas oficiales, por ejemplo, hay unas encuestas del DANE, hay unas encuestas de las Secretarías de Agricultura, bueno, encuestas de satisfacción elaboradas y aplicadas por el proyecto. Yo dicto una capacitación y en la última hora de capacitación pongo a los beneficiarios a que me contesten una encuesta de satisfacción. Planillas de asistencia a capacitaciones también son documentos que se convierten en fuentes de verificación. Planilla de recibido cuando entrego insumos o cuando estoy entregando los productos del proyecto. Informes de obra, informes presupuestales que quedan dentro del proyecto, informes de gestión de las unidades subordinadas al director del proyecto, fotos, archivos audiovisuales, cualquier otra. Todas estas y muchas más pueden ser fuentes de verificación que puedo tener en cuenta dentro de mi proyecto. Entonces colocamos este ejemplo. Para los ingresos recibidos en el periodo 1 sin proyecto sobre los ingresos recibidos en el periodo 2 con proyecto por 100, entonces la fuente de verificación va a ser el informe de coyuntura económica anual del municipio o del departamento. Para el número de enfermos reportados con enfermedades asociadas al consumo de agua no potable en el periodo 1 sin proyecto, menos el número de enfermedades reportadas con el número de enfermos reportados con enfermedades asociadas al consumo de agua no potable en el periodo 2 con proyecto, por ejemplo, podemos utilizar como fuente de información el ASIS, que es el informe anual del estado de salud del municipio. Para el número de horas de capacitación dictadas a los beneficiarios, las planillas de asistencia. Para el número de consultas ofrecidas a los beneficiarios en el periodo 1 sin proyecto, sobre el número de consultas ofrecidas a los beneficiarios en el periodo 2 con proyectos por 100, el informe de consultas realizados por la IPS, la institución prestadora de salud. Para los metros lineales de alcantarillado construido, el informe de obra y las fotos.
Y para la ejecución presupuestal, el informe de ejecución financiero o el informe de ejecución presupuestal del proyecto. Estas son nuestras fuentes de verificación. ¿Cuál es la tarea? Des en cuenta que el video es muy cortico, en realidad el concepto es bastante sencillo. Determinen las fuentes de verificación de su proyecto y me las envían por el aula virtual. Muchas gracias por su atención y continuamos en una nueva oportunidad con el fin de la matriz de marco lógico y el fin de nuestro curso de formulación y evaluación de proyectos, que es la construcción de los supuestos.